Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Escogida fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogida fui de Dios. Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús.
les bendiga, mi nombre es Alessandra Basalo, vengo a testificarles cómo el Señor me quitó mis aretitos. Un día yo estaba en mi casa, yo estaba alabando al Señor y yo le dije a mi abuela, abuela, yo me puedo quitar mis zarcillos. Y mi abuela me dijo, sí, hija, si tú te los quieres quitar. Y desde ese día yo empecé a quitármelos, pero ellos estaban demasiado duros, no me los podía quitar. Entonces mi abuela también intentó quitármelos y no podía. Entonces yo creo que fue un miércoles que estaba aquí en la iglesia, estaba orando y cuando terminé de orar me senté en el altar e intenté quitármelo. De una forma, no sé qué forma, pero me los logré quitar, ellos estaban demasiado duros. Mi abuela ni siquiera los pudo quitar y yo me los quité, pero en el altar. Mi mamá me dijo que para qué me los quité, si a ella le costó demasiado ponérmelo, y cuando saliera de acá me los iba a volver a poner, y yo le dije que no, porque ahí había obrado el Señor. Este testimonio lo dije para que cualquier niña que tuviera el mismo problema que yo, ella le pidiera al Señor y el Señor se les iba a quitar el deseo de su corazón y le iba a quitar los aretes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mi nombre es Alessandra Basalo. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es Osvaldo Tona. Yo les voy a contar cómo el Señor me trajo a sus pies. Un domingo en la mañana pasan mi prima y mi tía al altar a pedir el Espíritu del Señor. El hermano Osvaldo dice que si alguien más quiere entrar ahí para pedir el Espíritu Santo. Y repitió como 4 veces eso. Y yo sentía que me lo estaba diciendo a mí. Yo sentía que me estaban llamando a mí. Y yo siento que algo me agarra y me lleva hacia allá. Cuando estaba hacia allá, yo me fui en llanto. Yo sentía que alguien me estaba agarrando y me llevaba hacia allá. Y cuando yo estuve allá, yo sentí que todo mi carga, el peso que yo tenía, se fue. El 13 de octubre yo me bauticé porque yo sentía que el Señor me estaba llamando a mí. Y todo aquel que sienta que el Señor lo está llamando, obedezcan a su llamado y ríndanse a Él y obedézcanle. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Valentina González, tengo 14 años y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Quiero en esta oportunidad hablarles y testificarles de cómo fue que se me encendió la luz y de qué manera se ha manifestado Dios a mi vida, ya que pienso que este testimonio puede ayudarles a su vida espiritual. La luz del Señor se encendió en mi corazón a la edad de 6 años, cuando mi abuelo me hablaba del Señor y me llevó por primera vez a la iglesia. Al escuchar del Señor, esa simiente que estaba en mi corazón empezó a crecer y a anhelar más y más de la palabra del Señor. En ese tiempo mi mamá estaba descarriada y yo le decía que fuéramos a la iglesia porque ese era mi anhelo. Desde ese momento el Señor empezó a lidiar en el corazón de mi mamá y al poco tiempo ella reconcilió su vida nuevamente con el Señor. Y desde ese día le servimos al Señor con amor y dedicación, experimentando experiencias de sanidad y oraciones que el Señor nos ha contestado a través de todo este tiempo. El Señor se ha manifestado de muchas formas a mi vida. Meses anteriores tenía una pregunta que me inquietaba mucho y le pedí al Señor en oración que me diera la respuesta. Y el Señor en su gracia y misericordia me dio la respuesta a través de un folleto. También me libró de morir por una convulsión que me dio de fiebre alta.
También me libró de morir ahogado en una piscina a la edad de 3 años. Y así el Señor se ha manifestado de muchas maneras a mi vida, dándome experiencias muy gloriosas que el tiempo no alcanzaría para contar cada una de esas hermosas experiencias. Bueno, espero que este testimonio les ayude a su vida espiritual y recuerde, amigo y amiga que me ven, que el Señor es el único que nos puede ayudar en este tiempo, que le podemos servir al Señor a la edad que tengamos y Él siempre nos recibe con los brazos abiertos para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi nombre es Valeria Noemí Rodríguez Gutiérrez y hoy les vengo a contar cómo el Señor me salvó a la edad de 6 años. Cuando yo tenía 6 años, yo vivía en Colombia y esa casa tenía terraza y sótano. Mi prima me dijo que subiéramos a la terraza para jugar. Entonces, cuando yo voy subiendo, un escalón estaba dañado, estaba roto y yo no me di de cuenta y cuando lo pisé me fui al sótano, o sea, para abajo, para el sótano, porque las escaleras no tenían barandilla. Entonces, cuando me voy para abajo, me faltaban 5 escalones para llegar al piso, pero gracias al Señor no me pasó nada, solamente me raspé la pierna. Cuando pisé el escalón, que me fui para abajo, yo quedé guindando de las escaleras. Y yo digo que fue el ángel del Señor que me cuidó en ese momento y creo que el ángel del Señor siempre está conmigo. Y quiero decirle a todos ustedes que así como el ángel del Señor me guardó a mí, también los puede guardar a ustedes si ustedes se encomiendan al Señor en todo lo que van a hacer. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 18. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban en esta hora la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos por la gracia, el amor, la misericordia del Señor, sembrando la palabra del Señor a través de los canales que Él abre, a través de las vías que Él provee, de los modos que Él muestra para que esta palabra pueda llegar a cada hombre y mujer que Dios tiene en su noticia y que forman parte del plan de Dios, forman parte del propósito de Dios. Dios tiene sus instrumentos a quienes pone en sus corazones la palabra oportuna y con la visión correcta para hacer la obra del Señor, porque para hacer la obra del Señor hay que tener la visión correcta. La visión correcta es traer hombres y mujeres no solamente a Cristo, ojo, sino llevarlos a la perfección de carácter, a la unidad con Dios, porque el propósito del Evangelio no es solamente que el hombre se ha perdonado sus pecados, lo cual es obviamente uno de los puntos principales de la predicación del Evangelio. Pero la verdadera razón del Evangelio es concederle y darle la oportunidad al hombre de volver a su condición original de hijo de Dios, reflejando el carácter, el poder y la vida de Cristo aquí en la tierra, como se supone que debió haber nacido todo ser humano aquí en la tierra. Ese es el verdadero propósito del Evangelio, restaurar, tender el puente. Antes el puente estaba tumbado. Desde los días en que Adán y Eva cayeron en pecado, ese puente estuvo tumbado. No había manera de que algún ser humano pudiera pasar por encima y llegar ante la presencia del Señor y decir, aquí estoy, Señor. No, porque había una barrera, una cima, un precipicio que impedía que el hombre pudiera llegar hasta Dios. Veía a Dios desde lejos, hermano.
Veía las bendiciones, la salvación, el perdón de lejos. Pero ese abismo que había fue cortado cuando nuestro Señor Jesucristo tendió el puente de salvación para que todo hombre y mujer pudieran, por medio del arrepentimiento, cruzar ese puente y no solamente ser recibido por Dios, sino unirse a Dios. Porque el hombre nació para reflejar a Dios. El hombre nació para reflejar a Dios. Entienda eso. El hombre no nació para reflejar un pensamiento humano de alguien. El hombre no nació para reflejar alguna ideología política o alguna denominación. No, el hombre no nació para eso. Ese no es el propósito por el cual Dios ha manifestado, ha permitido que todo ser humano nazca en esta tierra, sino para que manifiesten cómo es Dios. ¿Sabía usted que la vía por la cual el mundo debe ver a Dios es por medio de usted, quien me escucha, y por medio de mí? Esa es la vía por la cual la gente debe ver a Dios. La unidad de Dios con su iglesia, con sus hijos. Que esos creyentes y Dios sean lo mismo. La responsabilidad del creyente no es solamente hablar de Cristo, lo cual está muy bien, testificar de Cristo, predicar de Cristo, lo cual está muy bien, sino manifestar a Cristo. Porque no podemos hablar de algo de lo cual nosotros no queremos o no estamos interesados en manifestar. Tenemos que manifestar eso que decimos que creemos. Y tiene que ver con el carácter de Jesucristo aquí en la tierra. El poder de Jesucristo. Usted no puede quitar el poder de Jesucristo. Cuando se habla del poder, se habla de los dones espirituales. Entiendan eso. Se habla de la autoridad de los ministerios. Se habla del carácter de la vida de Cristo. Cristo fusionándose con la vida del hombre y la mujer. Cristo hablando, Cristo caminando en la calle, Cristo en el mercado, Cristo en el liceo, Cristo en la escuela, Cristo en el trabajo. Cristo caminando aquí en la tierra, Cristo. Porque el ser humano está llamado a unirse con Dios. Es una unidad. Que cuando aquel hombre que no conoce a Dios hable con usted o hable conmigo, deben hablar con Cristo. Deben percibir que es Cristo quien les habla. Que es Cristo quien está vaciado en ese hombre y en esa mujer, hermano. Qué responsabilidad. Eso es el evangelio. El evangelio no se limita solamente a ir a una iglesia y decir que es miembro de esa iglesia, lo cual está bien, pero ese es el camino que lo lleva a. El verdadero propósito del evangelio es llevar al hombre y a la mujer a una unidad con Dios en todos los sentidos, no en una parte nada más. Usted no puede reducir el evangelio solo a una parte porque o no quiere o teme la otra parte. ¿Sabía usted que hay personas que temen las manifestaciones sobrenaturales? ¿Sabía usted que hay creyentes que temen las manifestaciones sobrenaturales? Temen la manifestación del Espíritu, que el Espíritu hable, que el Espíritu discierna. Mucha gente teme eso. Eso fue muy conocido aquí en esta iglesia cuando el hermano Galdona invitó al hermano Branham. Era el primer viaje que el hermano Branham iba a hacer, y no para predicar sanidad divina, sino para predicar el mensaje, a predicar aquí en la 34. Lo esperaban el mismo mes o al comienzo de enero del año 66. Esperaban ya al hermano Branham. Estaban ese mes y ese año en que él partió con el Señor. Y los antiguos, los hermanos ancianos, ellos testificaban que muchos hermanos, siendo una gran bendición, que el profeta, el hermano Branham, iba a predicar
aquí en la iglesia, el mensaje, la palabra, muchos hermanos hicieron repentinos planes de viaje. Una buena cantidad, y eso no pasó desapercibido aquí. Y era porque tenían miedo al don de discernimiento del hermano Branham, tenían miedo que fueran expuestos. Hermano, hay hermanos y aún ministros que temen el don de discernimiento. Temen que eso se manifieste en su iglesia. Hay hermanos que temen que eso se les salga de control, como les he oído decir a algunos. El que diga eso no sabe lo que está diciendo, porque la palabra, el mensaje de la hora establece las vías por las cuales todo debe correr, como dice la Escritura, decentemente y con orden. Pero temen que eso se manifieste, porque el Espíritu diría cosas, lo que Dios piensa, que Dios quiere que se haga, y muchos simplemente no lo quieren escuchar. Hay ministerios que no predican una parte de la palabra, pero no predican toda la palabra. Y eso Dios les va a pedir cuenta a esos ministros por no ser sinceros y no dar toda la palabra. Ese es el propósito del evangelio. Traer todo el evangelio para que la persona sea llevada a ser imagen y semejanza de Dios. Es la única criatura original que fue creada para manifestar a Dios. Todos los demás animales manifestaban su naturaleza animal, pero el hombre no. El hombre está llamado a manifestar a Dios. Y por eso hoy vemos tantos seres humanos manifestando distintas cosas en el mundo, porque no tienen el Espíritu Santo que los va a llevar a manifestar a Dios, a tener el carácter de Dios, a guiarlos a manifestar a Dios en su esencia, en su plenitud. ¿Se dan cuenta? Es una unidad. ¿Recuerdan la estatura del hombre perfecto? Cuando la Escritura habla que el Señor bautiza en Espíritu Santo y fuego, precisamente el Espíritu Santo abajo y el fuego del Espíritu Santo arriba. ¿Y por qué el fuego? Como un tipo del fuego que descendía para consumir el sacrificio. Hermano, la estatura del hombre perfecto incluye carácter, poder y vida. Todos esos elementos tienen que estar manifestándose en la que dice ser la novia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando Dios vea el sacrificio, en la parte de arriba Él envíe su fuego de aprobación. Envía y dice, este es mi hijo amado, óiganlo, porque Él habla igual que yo. Hermano, Él habla igual que yo. Él es como yo, lo que Él diga es como soy yo hablando, porque nos hemos unido. Cuando ella o él hablan, soy yo, porque nos hemos unido. Ahora, que Dios diga eso requiere el fuego de aprobación, requiere que Dios diga, es cierto, porque él y ella me aman y temen y no quieren hacer o decir algo que me desagrade. Por eso ellos son cuidadosos cuando van a hablar, a predicar, a testificar, cuando van a vestir, cuando van a hacer algo. En todo quieren ponerme a mí de primero. Y yo envío mi fuego de aprobación, consumiendo ese sacrificio en olor grato, santo, agradable a Dios. Hermano, por eso, quien me escucha en esta hora, el enfoque de cada predicación, y que debiera de ser de cada predicación, es llevarlo a la plenitud del evangelio. Porque ya no hay excusa para que el hombre no manifieste a Dios en su plenitud. No hay excusa para que el hombre hoy en día, no estoy hablando del futuro, los del pasado decían que los de hoy, y los de hoy dicen que para mañana.
Y así vamos en una cadena en que cada generación va a decir, no, es la siguiente la que va a manifestar. Los antiguos decían que esta generación era la que iba a llegar a la plenitud. Cuando Dios haga eso, hermano. Pero muchos, y esto lo digo con tristeza, pero con responsabilidad, muchos han echado para atrás en cuanto a la pureza y plenitud de la palabra. Se han conformado con crear un sistema. Aún algunos, fíjense el nivel de confusión, algunos que dicen que condenan y dicen, hay algunos que viven en sistema, ellos también son sistemas. Porque han sacado al Espíritu Santo de la preeminencia a la hora de guiar a su iglesia. Han sacado al Espíritu Santo de las iglesias. Han sacado al Espíritu Santo de los ministerios. Han sacado al Espíritu Santo de las familias. Ya las familias no hay temor de Dios, sino que quieren basarse en las modas del mundo y en las costumbres del mundo. Han sacado a Cristo de las vidas personales de hombres y mujeres, de las manifestaciones de Dios. Han sacado a Dios de la escena. ¿Se dan cuenta? Esa es la condición de hoy. Muchos han dado un paso hacia atrás. Y es porque estamos en una guerra espiritual. Y en la guerra el enemigo busca que su enemigo retroceda. Y en parte lo ha logrado con algunos así llamados cristianos. Ha logrado hacerlos retroceder espiritualmente. Conociendo la letra del mensaje, no quieren, escuchen, conociendo la letra del mensaje, saben que hay profecías que tienen que cumplirse, que hay promesas que tienen que cumplirse, que hay modos en que Dios obra que tienen que cumplirse en medio de la iglesia, pero no hay preocupación para eso. De hecho, una de las excusas favoritas es, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Eso suena muy fundamental, pero hay un problema con eso. Que si usted, hermano ministro, Dios lo colocó en esa posición, es usted el que tiene que comenzar. Es usted el que tiene que predicar, es usted el que tiene que sembrar la verdad en medio de la congregación para que la congregación entre en conciencia de lo que Dios quiere en este tiempo. ¿Se dan cuenta de lo que Dios demanda en este tiempo? La iglesia y los ministerios tienen que alinearse al plan y propósito de Dios. Entiendan eso. Esta generación ha sacado a Cristo. Ya Cristo no domina, ya Cristo no tiene injerencia en muchos ministerios y en muchos corazones de hombres y mujeres que fueron llamados a manifestar la plenitud. Pero hay hombres y mujeres que sí están pagando el precio. Pero ahora, el clamor de Dios no para, ni parará hasta el último día, porque Dios conoce a los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Usted que sabe cuál es la voluntad de Dios para este tiempo, lo que debe predicar y no lo predica, iniquidad. Pero aún así Dios conoce a los suyos, porque si usted es de Él, entonces Dios se va a encargar por las buenas o por las malas que usted entienda y haga la voluntad de Dios. No espere la mano dura del Señor, no espere la corrección dura del Señor, sino que usted con amor y voluntad pueda hacer la voluntad de Dios, pueda buscar agradar a Dios en todas las cosas que Dios lo puso a hacer. Manifestar a Dios en su plenitud. Lo hizo el hermano Branham en su día. Ahora le toca a usted y me toca a mí. Esa es la responsabilidad. Ya ha pasado una generación de creyentes de este mensaje.
Ahora la batuta, la antorcha, la tenemos nosotros. Pero no para alardear de conocimientos, sino para manifestar esos conocimientos. Para que ese conocimiento se haga uno en nosotros, porque el hermano Branham, bajo inspiración del Espíritu, nos enseñó cómo rendirnos al Señor, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda. Y una de las cosas que usted debe de entender para poder hacer la voluntad de Dios es entrar en conciencia en cuanto a lo que nosotros somos como seres. Nosotros somos seres trinos. Entiendan eso. Lo voy a repetir de nuevo. Todo ser humano es un ser trino. Hay tres manifestaciones que forman parte de la misma persona. Tres leyes distintas, pero que están llamadas a ser sujetas a una sola ley. Estamos hablando de cuerpo, alma y espíritu. El ser humano está compuesto de tres líneas, tres canales. Son tres canales que forman parte del ser humano. Y en la medida en que usted, quien me escucha en esta hora, identifique las leyes de cada uno, lo que hace cada uno, podrá usted hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Usted la podrá hacer, hermano, porque usted sabe en qué canal se mueve usted. Porque cuando, basado en el tema, cuando la novia sepa lo que ella es, la novia no solamente debe saber lo que es en cuanto a su posición espiritual, sino en cuanto a lo que ella, en su esencia, en su manera de obrar y en cuanto a su nacimiento, ella cuenta con tres canales. Y ella debe estar consciente, esa novia, que esos tres canales deben ser entregados al Espíritu Santo. Tiene que haber un Espíritu Santo que dirija eso. Entiendan eso. El cuerpo, el alma y el espíritu deben ser controlados por el Espíritu Santo. Porque cuando usted deja uno de ellos fuera del cuadro, usted lo está entregando a algo, no va a quedar solo. Las tres canales deben estar controladas por el Espíritu Santo. Porque si no, usted empezará a manifestar cosas, a pensar cosas, a hacer cosas que no forman parte del plan y propósito de Dios. El no reconocer esas cosas podría hacer que usted no entienda cuál es su posición. Y para fundamentar lo que se ha comenzado a decir, les invito a que abran sus Biblias primero en una muy conocida, que es Romanos 12, desde el versículo 1. Y con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Con su permiso. Romanos 12. Esa es la primera escritura que vamos a leer. Para saber lo que usted es como novia, debe estar consciente de esos tres canales que forman parte de su ser. No puede evitar ninguno de esos tres. Los tres están unidos y están llamados a trabajar en unidad. Y de hecho, en muchas personas trabaja así, para lo malo o para lo bueno. Cuerpo, alma y espíritu. Debe usted entrar en conciencia de las cosas
que cada una hace para que usted pueda identificar el problema y no dejar y no entregar ninguno de esos canales al diablo, al pecado, a la incredulidad, sino entregárselas al Espíritu Santo para que el Señor pueda hacer la obra. Muchas de las ideas que existen hoy con relación a la palabra y al mensaje se basan en que muchos entregaron su espíritu, su manera de pensar a las denominaciones. Se las entregaron al diablo y sus razonamientos contrarios a la palabra. Y han dado resultados de hombres y mujeres incrédulos a Dios. No le creen a Dios, sino que tienen su propia manera de enfocar el cristianismo. Y eso así no va a dar un fruto para Dios. Así no es, hermano y hermana. Tiene que ser a la manera de Dios. Y para eso, usted debe estar consciente que debe comenzar una limpieza en esos canales para que el Espíritu Santo los pueda controlar, el Espíritu Santo pueda manifestarse y correr a través de esos canales. Y entonces usted será un instrumento en las manos del Señor. Romanos 12, esa es la primera escritura. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y añado el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe, de revelación, que Dios repartió a cada uno. Esa es la primera escritura. La segunda escritura es Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 22, 23 y 24. También leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Sí. Apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Vamos a hacer una oración y que el Espíritu tome control de este servicio para la gloria de su nombre. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias porque tu Espíritu Santo está hablando todavía. Tú tienes el control de todas las cosas. Nada escapa de tus manos, Señor. Tú tienes el dominio de todo. Tu iglesia, hay una iglesia tuya aquí en la tierra. Y esa iglesia tú tienes el control de ella. Tú eres el que diriges a esa iglesia. Tu voluntad se manifiesta en ella. Hay un cuerpo aquí en la tierra, Señor, pero hay una iglesia que debe ser advertida. La palabra debe ser dada para que los hombres y mujeres ocupen su lugar y su posición en el cuerpo. Porque sabemos, Señor, que si no hay advertencia a través del ministro que ministra en el lugar de juicio, muchos no tomarán decisiones, Padre amado. Y eso es algo que en muchos lugares ha detenido el avance del Espíritu Santo. Pero, Señor, en esta hora, tu nombre
es glorificado y seguirá siendo glorificado. Y tu palabra y tu voluntad y tu propósito y tu plan se cumplirán, Señor. Ayúdanos a formar parte de ese grupo obediente que hace tu voluntad. Habrán algunos que resistirán, pero Señor, yo deseo formar parte de ese grupo que quiere obedecer, que va a obedecer, que va a hacer tu voluntad. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Háblanos a todos, Señor. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida por el error y el pecado y la enfermedad. Señor, que nuestros pasos sean guiados por tu Espíritu en todo, que hablemos lo correcto, lo que trae edificación y corrección por medio de tu Espíritu, bajo la guianza y la sabiduría de tu amor, Señor. Señor, que podamos ser canales de paz, instrumentos de amor, instrumentos para que tu Espíritu se manifieste aquí en la tierra. Señor, sé con nosotros en esta hora y háblanos a todos nosotros para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando la novia sepa lo que ella es. Fíjense, cuando hay una afirmación como esa, eso demanda una profundidad en cuanto a qué impide que un hombre y una mujer sepa lo que es. La novia tiene un ministerio, la novia tiene una autoridad, la novia está llamada a tener un carácter, tiene un poder dado por Dios. La novia, esa expresión es muy común aquí en Venezuela y eso la repetía el hermano Galdona y el hermano Osvaldo también la ha repetido. Nosotros no somos ningunos pelagatos. Nosotros no somos personas que no nos ha sido dado una autoridad de parte del Señor. Pero Dios quiere que esa autoridad sea ministrada por el Espíritu Santo. Porque no es la novia obrando, es el Espíritu en la novia obrando. Pero para que el Espíritu pueda obrar por medio de la novia tiene que estar consciente que sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no puede hacer nada. Lo primero que debe hacer es abrirle su corazón al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo hable por medio de ese hombre, esa mujer, que se manifieste, que le abra los canales. Y por eso, cuando se habla del Evangelio, esa es la primera parte del Evangelio que debe ser predicada. Porque el Evangelio hay muchas etapas. No es solamente llevar a la gente a la salvación. Esa es la parte del Evangelio, de la doctrina, que debe ser dada a las personas que no conocen a Cristo. Porque lo que esa persona necesita, la parte del hombre y la mujer que no conocen a Dios, la parte de la doctrina que necesitan conocer es que no tienen a Dios, que están perdidos en pecado y que deben tomar decisiones para Cristo. Deben tomar una decisión de apartarse del pecado y aceptar el perdón de Cristo. Esa es la doctrina que el hombre afuera debe primero entender. Pero no es la única. Y cuando el hombre entra en conciencia, el Espíritu comienza a rodear a ese hombre, a esa mujer. La unción comienza a rodear ese hombre, esa mujer, porque el Espíritu comienza a llevarlo a una condición de santidad y de obediencia para que él pueda bajar a ese corazón. Lo lleva al bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Lo lleva a una vida de santidad profunda. Y lo lleva a que ese vaso, ese corazón esté vacío para que ahora el Espíritu pueda morar en él. Pero una de las cosas en ese proceso tiene que ver con los 3 canales por los cuales Dios va a obrar a través del hombre, que es cuerpo, alma y espíritu. Y aquí en Romanos 12 está enmarcado un consejo que Dios da a través del apóstol Pablo. Él le dice,
al creyente, porque él dice, así que hermanos, le habla a hermanos, les está diciendo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea, usted está vivo. Está llamado a morir, pero está vivo porque es su cuerpo. Y usted hasta el último día no va a dejar de sentir. Hay pasiones que batallan en el hombre y no son solamente las sexuales. Hay muchas más. Lean en la escritura las obras de la carne y usted verá que todo eso tiene que lidiar el hombre y la mujer llamado por Dios. Es una batalla todo el tiempo. La batalla sexual es una de ellas. Tal vez en esa batalla usted esté bien, pero usted pudiera estar perdiendo en otras batallas que pudieran cortarle la bendición a usted quien me escucha en esta hora. Pudiera el enemigo estar sembrando ideas en su mente. Pudiera estar sembrando ideas, líneas, doctrinas que van a limitar la obra del Espíritu Santo en usted. Y si es un ministro, la van a limitar en la iglesia. Porque el hombre llamado a predicar la doctrina y a enseñar y alimentar a ese pueblo es el pastor. Entienda. Aunque no es el único, cada ministerio tiene una parte de la palabra que el pueblo necesita. ¿Se dan cuenta? El ministerio es el encargado de darle la palabra a esa iglesia que necesita esa parte de la doctrina, que necesita conocer para tomar decisiones. Porque no es conocer por conocer, es conocer para tomar decisiones. Y hay cosas en los seres humanos que están atados porque no resisten esas manifestaciones de la carne que pudieran estar limitando la obra del Espíritu Santo en su vida. Entiendan eso. Hay una manifestación del Espíritu y hay una manifestación de la carne. Y en esa manifestación de la carne pudiera tomar lugar y abrirle el pensamiento, porque eso también está relacionado. Acuérdense que los tres canales están relacionados a lo que usted piensa y a lo que usted decide. Hay personas que no quieren abandonar una cierta manera de vestirse que es contraria a la palabra y viene alimentado por su espíritu, porque su espíritu justifica eso. Y al su espíritu justificar eso, en su alma toma la decisión de hacer eso y vestirse de cierta manera. O tener ciertas costumbres, porque la justifica y el cuerpo se sujeta a eso. ¿Se dan cuenta? Uno ha conocido a través de los años hombres y mujeres con una cierta manera de pensar. Y uno les dice, pero ¿por qué piensas así? Tú estás errado. Pero cuando uno escudriña, esa manera de pensar viene de su casa. Fue formado de esa manera. Le fue inculcada esa manera de pensar que se une a esa persona. Por eso le digo que hay una unidad y la persona obra conforme a esa manera de pensar y hace que su cuerpo se sujete a ello. Para que una mujer ande en la calle mal vestida es porque ella cree que no está mal, porque fue contaminada por esas ideas contrarias a la palabra. ¿Y qué pasa? Eso limita que el Espíritu Santo
pueda obrar a través de esa persona y en consecuencia toma la decisión de hacerlo. Hay una unidad. Hay una unidad de cuerpo, alma y espíritu en ese hombre o en esa mujer. Cuando un hombre decide mentir, robar, hay una justificación o una enseñanza, una formación que él recibió, que él la justifica y dice que no está mal hacer así. Y por cuanto él lo justifica, él lo cree y al creerlo, lo hace y hace que su cuerpo se sujete a eso. Eso es una unidad. Cuando usted ve a un borracho en la calle tirado, sucio, harapiento, lleno de costras, es porque en un momento dado él justificó el beber licor. Y al justificar beber licor, él tomó la decisión de beber mucho licor y su cuerpo se sujetó a eso. Y usted ve el resultado de esa unidad. Ese hombre está enviciado a eso. Porque el diablo lo encerró en una unidad de pecado. Hermano, cuerpo, alma y espíritu. Lo encerró en una unidad de pecado. Cuando usted vea al ladrón robando, lo encerró en una unidad de pecado. Porque él justifica el robar y toma la decisión en su alma y el cuerpo obedece. Y ahí usted ve una obra, hermano, una acción mala, una acción que puede hacer daño a mucha gente. Pero él obra en base a una unidad falsa, mentirosa, pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Cómo las cosas se unen y vemos cómo las personas actúan en base a eso. Se unen, es una unidad trina. Cuerpo, alma y espíritu actúan en consecuencia con eso. Ustedes ven personas en la calle, hablen con ellas y esas personas le van a decir lo que creen. Usted les habla de Cristo y su amor y esas personas le van a dar su opinión. Ellas creen eso, toman la decisión de comportarse en base a eso y su cuerpo obedece. Unidad. ¿Se dan cuenta? Abrieron sus canales del espíritu al mundo y el mundo introdujo su doctrina falsa en sus mentes. La introdujo a través de el mundo, a través de las modas, a través de los placeres, a través de las denominaciones, a través de la doctrina del dinero. Muchas personas cambian su manera de pensar porque son convencidos por esa influencia y terminan comportándose, aceptando eso y comportándose. Uno a través de los años ha conocido hermanos que vivían una vida en santidad, hermanas honestamente vestidas, hombres con porte varonil, pero en algún momento le abrieron las puertas de sus canales espirituales al enemigo y el enemigo lo empezó a convencer, como pasó con la serpiente y Eva. Comenzó una seducción, una palabra para conquistar y abrir el canal de Eva. Eva estaba en una unidad perfecta con Dios. Eva estaba unida en cuerpo, alma y espíritu. Pero Eva le abrió el canal al diablo en vez de abrírsela al Espíritu Santo. ¿Y qué produjo en ella? Una unidad de pecado. Fue convencida, lo decidió y actuó. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso produjo en ella
una unidad de pecado. Pero ¿qué está llamado el Espíritu Santo en medio de su pueblo? A producir una unidad de amor, una unidad entre Cristo y la iglesia. Que lo que usted crea, hermano y hermana, sea la revelación, porque Dios trabaja en base a la revelación de la palabra, no en base a un conocimiento con su interpretación humana, no, sino en base a la revelación de la palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Cuando leemos un folleto del profeta, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Cuando escuchamos a nuestro pastor predicar, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Cuando usted, quien me está viendo u oyendo en esta hora, para poder entender lo que se está diciendo, usted necesita la revelación del Espíritu Santo. En todo tiene que ser el Espíritu Santo. Si usted quiere hacer un proyecto para Dios, usted necesita la revelación del Espíritu Santo. Si usted quiere casarse, usted necesita la revelación del Espíritu Santo. No se puede basar en un canal que lo pudiera engañar a usted. Si se basa en el canal de la vista porque le parece esa muchacha muy bonita o ese caballero muy elegante, o se basa en criterios humanos para casarse con ese hombre o esa mujer, corre un riesgo. Pero si usted le entrega cuerpo, alma y espíritu al Señor, el Señor le va a revelar quién es su esposa y quién es su esposo. ¿Sabía usted eso? Muchos han cometido errores a la hora de elegir porque no rindieron, abrieron los canales a maneras de pensar, a conceptos. Yo le explicaba a una joven en el día de ayer acerca de lo que el mundo llama belleza. El mundo dice, la mujer que se viste así, que se echa pintura y que hace estas cosas, es bonita. Y como ese es el espíritu que domina la nación, si la joven o hermana no vigila, termina creyendo el razonamiento de ese espíritu nacional. Ella lo cree y lo obedece. Produce una unidad. Pero cuando ella le entrega su voluntad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo la va a llevar a santidad, a una vida, a un vestir y a un comportamiento y a una apariencia santa y honesta. Yo le decía a esa joven, fíjate, ese estándar cambia de país en país, porque en África las mujeres que se colocan unos anillos aquí en la boca o una serie de anillos en el cuello, para ellos es el último grito de belleza. Pero lo vería una mujer de este lado y se reiría. Pero en esas tribus africanas, la mujer que hace eso es bonita. Y como ese es el espíritu de esa tribu o de esa región, las mujeres abren los canales de su espíritu, creen ese razonamiento que se van a ver bonitas si hacen eso, que se ponen 500 alambres y 600 anillos en el cuello. Si hacen eso, entonces van a obedecer y van a actuar en base a eso. Hay una unidad de pecado. ¿Recuerdan en aquella campaña del hermano Branham? Cuando fueron aquellas mujeres con los senos en el aire, para ellas era natural, era el espíritu de esa tribu. Ellas no lo veían mal porque abrieron sus canales, y no como creen algunos, que esa es la cultura, bueno, cultura de pecado.
La cultura de pecado, formada y moldeada por el pecado. Que al tener los senos al aire, ellas consideraban que no era nada malo. Pero cuando el hermano Branham, y eso lo testifica él, cuando él predica y ya hace el llamado al altar y dice, ¿cuántos aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal? Y el intérprete tradujo las palabras del hermano Branham. Esas mujeres dijeron, sí, nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Estarán dispuestas a romper sus ídolos? Sí, estamos dispuestas, dijeron todos. Miles. Y cuando el hermano Branham hizo la oración por ellas, el hermano Branham fue testigo y él dice cómo inmediatamente al venir la presencia del Espíritu Santo las convenció de la verdad, porque así dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Hermano, ¿qué hicieron las mujeres cuando vino la unción del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo? Se sintieron avergonzadas y buscaron taparse los senos para que los hombres no las vieran. Fíjense, allí usted puede notar qué clase de influencia hay en el mundo hoy en día, el mundo que nos rodea. Cuando usted ve que las mujeres no tienen temor de Dios, de vestirse inmoralmente, de andar conforme a las costumbres del mundo, no tienen temor, es porque le abrieron los canales del Espíritu, se dejaron convencer y actúan en base a eso. Una unidad de pecado. Pero el creyente está llamado a tener una unidad de fe, una unidad con Cristo. Que nuestros canales sean limpiados, que nuestras pasiones de la carne sean sujetas. Porque fíjense, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, esa es la cita que se dio, nos guiará a toda verdad. ¿Y qué comienza el Espíritu? A empezar a hacer un trabajo en las mentes de los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si usted, quien me escucha, mantiene esa manera de pensar contraria a la palabra, Dios no va a poder, porque usted está en una unidad con el pecado. Hermano, usted manifiesta incredulidad. Cuando usted quita una parte de la palabra, usted está manifestando en unidad con la incredulidad. Usted se unió a la incredulidad. O está a favor o está en contra. ¿Se dan cuenta? Al usted sacar una parte de la palabra de su vida y de su predicación, usted se está uniendo al pecado, a la incredulidad. Al abrirle los canales, usted decide y hay una acción. Acuérdense que la doctrina establece un orden de conducta. Ese hombre y esa mujer, al recibir ese engaño, también comienza a actuar en base a ese engaño. Y es una cadena. ¿Qué busca el enemigo en esta sociedad? Llevarlo a mayor profundidad de pecado. Sacar al espíritu de todo ámbito. Sacarlo de las escuelas, sacarlo de las familias, sacarlo de las iglesias. La profecía dice que está a la puerta, está afuera. Y al estar afuera, Cristo no puede revelar, aunque adentro están llenos de conocimiento de la Biblia. Esa es la gran paradoja de este tiempo. Al cerrarle la puerta a la revelación, ¿cómo puede Dios convencer a alguien que está en error? Ya cerraron sus canales y actúan en unidad con el pecado. Fíjense, actúan en unidad. Hermano, esa es una unidad.
Pero cuando el Espíritu se manifiesta a un hombre o una mujer, y ese hombre y esa mujer abrazan la verdad y la obedecen por revelación, entonces ese hombre está fomentando una unidad con Dios, cuerpo, alma y espíritu. Porque cuando le entregamos nuestro cuerpo al Señor, eso incluye espíritu y alma. Porque, como dice la Escritura, y no conforméis a este siglo. Ahí está hablando del espíritu, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Lo que usted creía antes que era bueno, el Espíritu le va a revelar que está malo. Pablo tuvo que, por la vía más dura, el Espíritu hacer que él abriera el canal de su espíritu, porque él se había unido en cuerpo, alma y espíritu a la denominación farisaica. Era tal la unidad que perseguía a los cristianos. Fíjese, una unidad denominacional, una unidad. Llevó a Pablo a perseguir a Saulo, a perseguir a la iglesia de Cristo. Pero cuando tuvo esa experiencia con el Espíritu Santo en el camino a Damasco, el Espíritu lo reveló que lo que él creía, renovación de vuestro entendimiento, estaba equivocado. Saulo, estás equivocado. ¿Por qué me persigues? Y la revelación le abrió los ojos espirituales. Y ahora él podía decir eso. Ábrale los canales de su espíritu. Esa antigua. Porque mientras siga pensando como cuando usted era mundano y mundana, no va a avanzar. Porque usted, si usted cree que esa manera mundana de actuar es correcta, siempre va a procurar hacer eso. Siempre va a procurar hacer la voluntad de esa idea. Porque usted cree así. Siempre buscará la oportunidad de hacer las cosas a su antigua manera de pensar. Fíjense, por eso debe ser renovado. Uno ha conocido hombres y mujeres que tenían una manera de pensar de cómo es que debía ser su esposo o su esposa. Tiene que ser así, así, así y así. Esa es una visión carnal. Pero ¿quién le ha dicho al Señor, Señor, dime quién es mi esposa y quién es mi esposo? Claro, si está soltero, por supuesto. ¿Quién es mi esposa y quién es mi esposo? Allí le entrega los canales y su decisión al Señor, porque Él es el que conoce mejor. Él es el que tiene que tener el control de esos tres canales para formar una unidad. Tiene que ser el Espíritu. Y muchos han tomado decisiones en base a esa visión natural, carnal, y han fracasado amargamente. Ahora, ¿por qué? Si tenían el conocimiento de la palabra, no rindió su manera de pensar mundana, su manera de pensar carnal. Esa manera de la carne que heredó de esa enseñanza del mundo. Si usted quiere llegar a una condición de unidad con Dios, de saber que usted es la novia, debe comenzar a dejar que el Espíritu comience a declarar esas cositas de usted, hermano y hermana, que le estorban al Espíritu Santo. Debe encontrar Dios los canales abiertos del Espíritu para sacar todo concepto errado. Y al usted
abrirle la puerta a la revelación del Espíritu Santo, usted en su alma lo cree, ve la verdad y actúa en consecuencia. Usted va a hacer sus acciones, eso es sujetar la carne. Cuando el apóstol hablaba de herir su cuerpo, no era como las antiguas nominaciones de aquellos años que se autoflagelaban. No se trata de eso. Y herir el cuerpo es no dejar que el cuerpo haga su voluntad carnal, que lo lleve a contrariar la palabra. Entiéndase, que lo lleve a romper la palabra. El cristiano lo hiere, no vas a hacerlo, porque la revelación vino a mí y ya yo sé que no debo hacerlo. ¿Se dan cuenta? El llegar a un punto en donde usted pueda decir, yo soy de la novia, es porque usted ha logrado entregarle cuerpo, alma y espíritu al Señor, para que Él controle su vida, para que Él lo guíe. Y el Señor, en esa unidad con Dios, va a profundizar en el carácter, va a profundizar en el poder, en la vida. Va a ir un crecimiento espiritual. Es allí donde habrá un crecimiento espiritual en ese hombre, en esa mujer. De lo contrario, se quedará como Israel, como se habló la semana pasada, como Israel dando vueltas en el desierto. Y cuando usted le abre los canales del Espíritu, allí usted entiende lo que Dios quiso decir y por qué. Se cumple la tercera. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa eso? Allí conocemos lo que Dios quiere. Cuando lleguemos a eso, de una rendición, entonces el Señor va a encontrar el canal abierto para Él revelar su voluntad y nosotros decimos amén. ¿Qué va a encontrar el Señor? Una unidad con Cristo. No una unidad con la incredulidad, porque si usted tiene un concepto, va a decir que eso no es así, entonces Dios no se va a manifestar en usted. Por eso, santificándonos en todo, o sea, apartándonos de todo lo que es contrario a la palabra, es que vamos a lograr esa unidad con Dios. Acuérdese, Dios va a trabajar por medio de usted. Su manera de pensar, la mente de Cristo, ya usted tiene que tenerla ya. Porque la mente de Cristo es la mente conforme a la voluntad de Dios, porque ya va a entender, ya va a comprender. Cuando algo sucede, en esa mente espiritual el Espíritu se va a mover y va a decir, entiendo, esa es tu mano guiando, revelando, mostrando, guardando, confirmando. Hermano, la mente de Cristo en el creyente es la mente que ha sido limpiada por el Espíritu. No la mente del mundo, no la mente, la manera de pensar del mundo. Renovaos por la renovación de vuestro entendimiento. No juzgue las cosas a la manera del mundo. No juzgue en base a cómo el mundo ve las cosas. El que tiene la mente de Cristo va a decir, eso es conforme a la palabra y esto no es conforme a la palabra. ¿Se dan cuenta? El que tiene la mente de Cristo va a juzgar las cosas en base a la palabra y su voluntad. Fíjense, va a juzgar las cosas en base a la palabra y su voluntad. Porque no es tener la Biblia, es
que esa Biblia sea revelada, hermano. Es que esa Biblia sea revelada a usted. Y usted entiende el plan y propósito de Dios. Usted entiende qué es lo que Dios quiere. Usted no va a tropezar con lo que Dios quiere. No. Usted no va a tropezar con lo que Dios quiere. Usted va a entender lo que Dios quiere. Hay hijos que no entienden a sus padres. Y dice, mi papá, ¿cómo es posible que mi papá y mi mamá piensen de esa manera? Pero cuando son adultos y tienen sus hijos, hay cosas que ya no las piensan igual. ¿Se dan cuenta? En ese momento dicen, ahora entiendo a mi mamá, ahora entiendo a mi papá porque mi papá no me dejaba. Y cuando tienen sus hijos, se van a dar cuenta que lo que sus papás le decían era la verdad. Y hay algunos que hoy en día lamentan no haberle hecho caso a sus padres. Perdóname, papá, por no haberte hecho, no, me hubiera evitado muchos problemas, me hubiera evitado muchas situaciones en mi vida si te hubiera hecho caso. Era porque él dejó que su mente fuera moldeada por un pensamiento. Y empezó a actuar en base a ese pensamiento. Pero después ya dejó de pensar así porque entró en una realidad distinta. ¿Cuántos hombres y mujeres he conocido a través de los años? Y nosotros mismos, esa es nuestra experiencia, que manifiestan amargura en el sentido de que, ¿cómo es posible que yo antes no haya visto esto? Frustración, tal vez no sea la palabra amargura, pero tristeza por no haber entendido antes el consejo, por no haber entendido antes que el consejo que se le decía era el consejo correcto. Pero Dios permitió cosas, experiencias como la de Saulo de Tarso, para que su manera de pensar cambiara. Ahora, no espere situaciones para que cambie su manera de pensar. Hoy en día, entre tanto que se dice hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyeres el consejo de la palabra, que Dios te dice, no pienses así, porque eso me limita y yo no puedo usarte, yo no puedo unirme a ti. Ese es el propósito del Evangelio, es unirme a ti, que tú y yo seamos uno. Yo quiero ser uno contigo, yo quiero tener amistad contigo, yo quiero que tú seas mi especial tesoro, mi unidad perfecta contigo. Pero tu manera de pensar me limita, hermano. Tu manera de pensar me ha limitado. Fíjense. A que dejéis, en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se dan cuenta cuántas cosas usted pudiera estar pensando en esta hora que la cree y actúa en consecuencia, y eso limita la obra del Espíritu Santo? Ha limitado usted el que usted ocupe su posición en Cristo, porque ha dejado que pensamientos e ideas, doctrinas contrarias a la palabra lo convenzan. Hay algunos que les han dicho no es necesario recibir el Espíritu Santo. Y al hacer eso, los guían al error más fácil.
porque no hay un Espíritu Santo que los guíe a la verdad. Porque, ¿qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Lo va a vestir con el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Hermano. Ahora, ¿qué decisión va a tomar usted? ¿Va a entregar cuerpo, alma y espíritu al Señor para que Dios haga un cambio en su vida? Para que el Señor pueda moldear su manera de pensar, para que las decisiones que usted tome sean conforme a la voluntad perfecta y agradable del Señor. Porque solo produce es el Espíritu Santo. Usted pudiera tener mucho conocimiento, pero si no le abre la puerta al Espíritu Santo, seguirá creyendo en el error, seguirá comportándose en error. Y Dios no podrá hacer mucho. Usted se estaría uniendo a la incredulidad. Hermano, se estaría uniendo a la incredulidad y Dios quiere que se una a la palabra revelada, a la fe, que sus pasos sean guiados por el Espíritu, que la doctrina, no esté creyendo doctrina equivocada o una falsa interpretación de la verdad, sino que usted pueda creer la revelación y ver la revelación de Dios. La palabra no la interpreta usted, la interpreta el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo y le ha entregado cuerpo, alma y espíritu al Señor, esa manera de pensar, entonces Dios va a guiar sus pasos y sus pensamientos. Fíjense. Y nosotros hemos recibido, y con esto quiero que lo guarden en su corazón, dice el apóstol, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Cuando la novia sepa lo que ella es, hermano, por el Espíritu es que usted va a saber, por el Espíritu Santo, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, ¿se dan cuenta? No con solo conocimiento de la letra, sino con doctrina del Espíritu. ¿Qué significa eso? La misma palabra, pero revelada. Doctas palabras de humana sabiduría. La Biblia, el mensaje. Doctrina del Espíritu. La Biblia, el mensaje revelado. Hermano, esa es la diferencia. Usted pudiera tomar la Biblia y el mensaje y crear un monstruo porque no tiene la revelación del Espíritu. Pero por eso, cuando usted recibe la doctrina del Espíritu, o sea, la revelación de la verdad de la Biblia y del mensaje en una unidad, que por cierto, no es el mensaje y la Biblia, es lo mismo. Pero usted no lo va a ver si usted no le entrega esos canales a Cristo. Y si usted no tiene la mente de Cristo, no lo va a ver. Necesita eso. Porque la revelación del Espíritu va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Todo va a calzar. Mas el hombre animal, ¿a qué se refiere con el hombre animal? El que no es guiado por el Espíritu de Dios, aunque esté en una iglesia. Pudiera estar en una iglesia, pudiera ser hasta un predicador, pero es un hombre animal. ¿Por qué? Porque no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura.
y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente con revelación. ¿Se dan cuenta? Pero el espiritual juzga todas las cosas porque tiene la revelación. Mas él no es juzgado de nadie, sino tiene el espíritu y la revelación. No pueden juzgarlo porque no entienden. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos. No que vamos a tener, no. Tenemos la mente de Cristo. Usted quien me escucha en esta hora puede decir que le ha entregado cuerpo, alma y espíritu al Señor y que ahora usted tiene la mente de Cristo. Que usted ha renunciado a su antigua manera de pensar. Ese viejo hombre viciado con ideas de error, ya usted ha vencido eso. Recuerde, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Al hacer eso, los canales van a estar abiertos y va a entender, como la otra escritura que leímos, conforme a la medida de la fe. Vamos a saber allí, en su momento y en su tiempo, cuál es nuestro propósito. Todo es una unidad con Dios. Que el Señor pueda revelarle eso a usted en esta hora. Voy a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. ¿Cuántos hombres están encerrados en ideas y en conceptos humanas, denominacionales, carnales, que les ha impedido avanzar espiritualmente? ¿Cuántos púlpitos le han cerrado la puerta al Espíritu Santo y no han dejado que el Espíritu revele? Sino que hombres animales producen hombres animales y mujeres animales que entienden las cosas de una manera carnal y humana, conforme a las obras de la carne. Manifiestan obras de la carne, fomentan obras de la carne. Alimentan eso en vez de alimentar. Que el Espíritu Santo tome control de cada corazón para producir una verdadera y profunda unidad con el hombre. Señor, esta palabra tú la has enviado y ella no volverá a ti vacía. Que cuerpo, alma y espíritu puedan empezar a tomarse decisiones para en el altar pedirle al Señor, Señor, si hay una idea, un concepto o una costumbre que yo tengo que sea contraria a la palabra, perdóname, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Que la revelación, el Espíritu trabaje profundamente con ese hombre y esa mujer. Todo está en tus manos y tú harás la obra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de enseñanza del Espíritu Santo con revelación, porque al salir la palabra, usted debe pedir revelación. Acuérdese de lo que dijimos de la llave. Sale la palabra, pero la llave la tiene usted y usted abre la revelación, el significado de eso. Al pedirle la llave al Señor, usted entiende. Y allí usted sabe qué es lo que Dios quiere para su vida. Todos los días a las 6. Escuchen la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la convocación del Espíritu. Eso no se hubiera logrado si esos canales no estuvieran limpiados por el Espíritu, porque pudieran surgir muchos argumentos de hombres y mujeres para justificar el no reunirse de lunes a viernes a las 3 de la tarde a orar. Pero, ¿qué hace la enseñanza del Espíritu al limpiar los canales? Las personas, los canales están abiertos y el Espíritu comienza a convencer, a revelar. Y empiezan hombres y mujeres ahora a tomar decisiones, a buscar el Espíritu Santo. Está invitado de lunes a viernes a las 3 y los domingos a las 9 de la mañana
la predicación de la palabra en el Tabernáculo de Ebenecer con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el cual le ha abierto los canales al Espíritu Santo y el Espíritu está trabajando profundamente en nuestro hermano y damos gloria a Dios porque percibimos, vemos el resultado de esa palabra que está saliendo. Por eso, si desea escuchar la revelación de la palabra, te he invitado los domingos a las 9 de la mañana. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio de Ebenecer y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Y recuerde, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. El Espíritu, hemos recibido el Espíritu que es de Dios, no el espíritu del mundo. Para que el Espíritu nos guíe a la verdad. Y el Espíritu hará una limpieza en cuerpo, alma y espíritu. ¿Ha tomado la decisión? ¿Quiere entregarle eso al Señor? Y usted verá cómo esos canales que están obstruidos, ahora va a haber un raudal de revelación y de bendición para su vida. Hágalo, hágalo en el nombre del Señor y usted verá cómo el Señor llenará su cuerpo, alma y espíritu de la bendición de Dios. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y lo llene a usted del Espíritu Santo y pueda sentir la llenura. Va a llenar ese corazón del Espíritu Santo. Hermano, que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.